Comenzamos Judiociencia, lo hacemos como siempre con el profesor Ángel Luis Encinas Moral. Bienvenido a tu programa. Buenas tardes, Raquel. Bien hallados, queridos oyentes. Feliz año. Feliz año, que no habíamos tenido un Judiociencia del 2020. Y especialmente a nuestros judíos rusos, porque es el viejo año nuevo ruso. Exactamente, muy bien. Pues desde aquí nuestra felicitación. También te felicitamos por recuperar este personaje a reivindicar absolutamente, Ángel. Sí. Yo creo que la figura de Arthur Ernst Eichengreen, Roble Verde, para nuestros oyentes, o Encina Verde, como más les guste, es una figura importante, no solamente porque fue el verdadero inventor de la aspirina Bayer en 1897, aunque luego la firma Bayer lo negara en el año 1934. Atención a la fecha. Y se lo atribuyese a Felix Hoffmann, que era ario, alemán puro y miembro de ese equipo, con lo cual evidentemente esta decisión pues fue considerada como un revisionismo antijudaico o judeófobo. O antisemita. O antisemita. Yo es que prefiero cada vez ya usar más el tema judeofobia, sí. Uh-huh. Porque a fin de cuentas el tema antisemita es un tema es un vocablo inventado por los antisemitas alemanes, en contra de lo que puedan pensar muchos de nuestros oyentes. Eichengreen fue un químico judío, alemán, inventor, que no solamente inventó esta aspirina, sino inventó también algo que la humanidad pues le está muy agradecida, como fue el antirreico Protargov, que solucionó muchos problemas durante la primera mitad del siglo XX. También inventó los materiales de acetato de celulosa Celit y el moldeo por inyección. Y todo esto hay que decir que tuvo una influencia posterior incluso al fallecimiento de Eichengreen, especialmente en el mundo de la cinematografía de Hollywood. Ya veremos en su momento por qué. Eichengreen nació el 13 de agosto de 1867 en Aachen, Aquisgrán o Aix-la-Chapelle, como quieran nuestros oyentes, porque la ciudad es la capital del Imperio Carolingio, que recibe estos tres topónimos en alemán, en francés y en español. Su padre era un fabricante textil judío y él estudió curiosamente en un liceo que se llamaba Kaiser Karl, es decir, el emperador Carlos, es decir, Carlomagno, cuya corte estuvo allí. Luego se puso a estudiar química en la Universidad Politécnica de esta ciudad. De allí pasó a la Academia de Comercio de Berlín, donde estudió con Karl Liebermann. Luego volvió otra vez a la Escuela Politécnica de Aachen y ahí escribió una tesis impresionante con Alfred Einhorn sobre el metoxidioxidihidrocarboestirilo, que es nada más y nada menos que un anestésico local similar a la cocaína. Solamente ya el nombre, pues en fin, requiere un esfuerzo bastante notable, no solo de memorizarlo, sino también de pronunciarlo. En 1890 escribió su tesis doctoral, leyó su tesis doctoral y comenzó a trabajar 2 años después en la empresa Boehringer en Mannheim, donde se ocupó del tratamiento puro para aislar
la cocaína, lo cual también pues tuvo una importancia enorme porque la cocaína se utilizaba también como calmante en determinadas enfermedades. Luego en el 93 se fue a Walser und Zie en Berlín-Grünau y de allí a la compañía del farmacéutico Ludwig Clement Marquardt en Bonn-Beuel, hoy de Gusac, planta de Marquardt, y en 1894 se casó por primera vez con Elisabeth Frechheimer y abandonó el judaísmo. Pero eso no evitó a los nazis. Curiosamente, pero evidentemente dejó de practicar, pero toda su vida él siguió siendo un judío y fue tratado como tal, sobre todo a partir del año 33, como veremos más adelante. En 1896 hizo de gestor en la firma Friedrich Bayer en Elberfeld y allí fue precisamente donde dirigió, como hemos dicho al principio, todo el proceso de descubrimiento de la aspirina. El 1 de octubre de 1901 cambió de departamento en Bayer y empezó a trabajar en los procesos de desarrollo del acetato de celulosa. Y también a partir de 1904 estudió, inventó y patentó la primera película de seguridad convexa de acetato de celulosa, el Celit, un polímero estable de acetato de celulosa no quebradizo que podía disolverse en acetona para posteriormente ser procesado. Esto fue usado para fabricar películas de acetato de celulosa usadas por Eastman Kodak y Patek Philippe a partir de 1909. Es decir, esta fue la base en la cual fueron impresas todas las películas realizadas en Francia y en Hollywood. Porque eran menos inflamables, supongo, ¿no? Claro, porque eran menos inflamables y más seguras. Y a su vez también esta fue la base para que en la década de los años 50 la película de acetato de celulosa se convirtiese en estándar, por ser preferida a la película de nitrato, altamente inflamable e inestable, que era conocida con el nombre de celuloide a nivel popular. Quizás nuestros oyentes recuerden aquí también aquella película tan preciosa de Cinema Paradiso, donde precisamente se quema el cine por las películas. Se quema el cine. O en Malditos Bastardos también. Y se quema el pobre cameraman quedándose ciego a causa precisamente de esta capacidad de combustión, ¿no? de este tipo de películas. Sin embargo, Eichengreen dejó la Bayer en 1908 y fundó su propio laboratorio de Celon, que en 1919 pasaría a llamarse Celon Berger Dr. Arthur Eichengreen, el cual fue arianizado en 1938 por los nazis, y él, como era un hombre de prestigio a nivel profesional y social,
Pues el régimen de Adolf Hitler no lo tocó y le dejó seguir investigando en su casa unos años más. Al año siguiente le obligaron a vender Ceylan a pesar de haber sido arianizada y él tuvo que marcharse a Múnich y vivir en el Hotel Regina Palace. De allí salió en el año 43, cuando fue arrestado y sentenciado a varios meses de prisión por no escribir el nombre Israel en una carta dirigida a un funcionario del Tercer Reich, como era preceptivo. Ya saben nuestros oyentes que los judíos alemanes en su documentación, si eran mujeres tenían que añadir el nombre de Sara y si eran hombres el de Israel. Pues bien, al año siguiente salió de prisión y repitió la misma faena, pero esta vez le salió más cara, porque fue juzgado y sentenciado a pasar 15 meses de arresto en el campo de concentración de Theresienstadt o Terezín en Checoslovaquia. Afortunadamente de allí salió. Tras su liberación volvió a Berlín, pero enseguida se marchó a Bad Wiessee, en Baviera, donde en el año 48 publicó un artículo titulado 50 años de la aspirina en la revista médica, Die Medizin, número 4, donde contaba todo lo que realmente había pasado. Falleció al año siguiente, habiendo dejado 6 hijos de el primer y de 2 matrimonios más que contrajo. Él, en 1929, había sido reconocido como doctor honoris causa en ingeniería por la Universidad Técnica de Hannover, pero este título evidentemente le fue quitado durante la época de los nazis. Sin embargo, el que se le concedió en 1848, también doctor honoris causa en ciencias naturales por la Universidad Técnica de Berlín, Charlottenburg, ya lo pudo mantener hasta el final. Es un personaje muy interesante, un hombre con una capacidad de superación extraordinaria y sobre todo un hombre que tuvo la suerte de que a pesar de haber abandonado el judaísmo, Hashem no le abandonó a él y pudo disfrutar los últimos años de su vida del reconocimiento social, científico y público de una nueva Alemania democrática, todavía no dividida. Ángel, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado a conocer este personaje al que recordaremos siempre que tengamos dolor de cabeza. Exacto. Hasta el próximo y le programa. Estaremos muy agradecidos a él y a vosotros por haberme brindado la posibilidad una vez más de usar los micrófonos de Radio Sefarat. Un privilegio. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, Raquel y queridos oyentes.